¿Alguna vez te has detenido a observar la voz en tu cabeza que no deja de hablar? Esa voz que dice yo pienso, yo quiero, yo necesito, yo tengo razón. A veces parece tan real, tan sólida, que creemos que ahí reside nuestra verdadera identidad. Sin embargo, las tradiciones de sabiduría, el budismo, el taoísmo, el estoicismo, nos invitan a mirar más de cerca, porque lo que llamamos yo puede ser, en realidad, un espejismo. El ego es como un reflejo en el agua. Lo vemos, creemos en él, nos identificamos con su forma, pero si intentamos atraparlo, descubrimos que no hay nada sólido allí. Es una construcción hecha de recuerdos, de miedos, de deseos y comparaciones. Y aunque no tiene una base real, su influencia en nuestra vida puede ser enorme, nos hace sufrir, nos atrapa en luchas innecesarias, nos roba la paz interior. El budismo enseña que el apego al ego es la raíz del sufrimiento. El taoísmo nos recuerda que cuando dejamos de luchar por defender una imagen rígida de nosotros mismos, empezamos a fluir en armonía con la vida. Y los estoicos, desde otra mirada, advertían que gran parte de nuestro malestar viene de querer controlar lo que no depende de nosotros, precisamente porque creemos que nuestro yo necesita imponerse a todo. En este video exploraremos cómo el ego, aunque ilusorio, logra atraparnos sin que lo notemos. Veremos cómo se disfraza en nuestras emociones, en nuestras relaciones y hasta en nuestras aspiraciones más nobles. Y sobre todo, aprenderemos a reconocerlo para liberarnos de su prisión invisible. Quédate conmigo hasta el final, porque allí comprenderemos juntos que, al soltar este espejismo, no nos quedamos vacíos, sino que descubrimos una libertad y una paz que siempre estuvieron dentro de nosotros, esperando a ser recordadas. Enseñanza 1. El ego como máscara. El ego rara vez se presenta de manera evidente. No se anuncia diciendo, aquí estoy, vengo a dominar tu vida. Al contrario, se esconde detrás de máscaras que parecen inofensivas, incluso necesarias. Se disfraza de autoestima, de orgullo legítimo, de búsqueda de éxito. Pero cuando lo observamos con atención, descubrimos que su esencia no es sólida, sino frágil, que siempre necesita alimentarse para no desaparecer. Imagina que asistes a una reunión. Alguien elogia a otra persona por su trabajo, y de inmediato, sin que lo decidas conscientemente, una voz en tu interior murmura, ¿y qué hay de mí? ¿Por qué no reconocen lo que yo hago? Esa voz no es tu verdadero ser, es el ego reclamando atención, intentando convencernos de que nuestra valía depende de la mirada externa. El budismo enseña que el ego es como una sombra. Está ahí porque hay luz, pero no tiene existencia propia. El problema no es que aparezca, sino que nos identifiquemos con él, que creamos que esa sombra es lo que somos. Cuando vivimos desde esa identificación, terminamos atrapados en una carrera interminable por defender nuestra imagen. Queremos tener razón, queremos ser admirados, queremos destacar. Pero cuanto más alimentamos esa necesidad, más hambre parece tener. El taoísmo nos recuerda que nada en la naturaleza necesita esforzarse por demostrar lo que ya es. El río no compite con el árbol, la montaña no se siente menos importante que el cielo. Cada cosa cumple su papel en silencio, sin buscar reconocimiento. Pero el ego, al ser un espejismo, no tiene esa confianza natural, necesita constantemente probarse, compararse, justificarse. Los estoicos también lo veían con claridad. Epicteto decía que gran parte de nuestro sufrimiento viene de intentar controlar lo que está fuera de nosotros, la opinión de los demás, los resultados de nuestras acciones, las circunstancias externas. Esa necesidad de control es el ego actuando, una máscara que intenta convencernos de que solo estaremos bien si el mundo se ajusta a nuestros deseos. En la práctica, el ego nos atrapa en gestos cotidianos, cuando sentimos celos del éxito de otro, cuando discutimos solo para ganar aunque la verdad quede en segundo plano, cuando publicamos algo no para compartir, sino para recibir aprobación. Y lo más curioso es que casi nunca nos damos cuenta de que estamos actuando desde esa máscara. Reconocer al ego como una máscara es el primer paso para liberarnos de él. No se trata de eliminarlo por completo, eso sería como intentar borrar una sombra, sino de no confundirlo con nuestra verdadera identidad. Podemos observarlo, sonreír ante sus intentos de manipulación, y elegir no dejarnos llevar. En la siguiente enseñanza veremos cómo el ego se alimenta del pasado y del futuro, y cómo nos roba el presente al mantenernos atrapados en recuerdos y expectativas que, en realidad, no existen más que en nuestra mente. Enseñanza 2. El ego vive del pasado y del futuro. Si observamos con atención, descubriremos que el ego rara vez habita el presente. Su alimento principal son los recuerdos del pasado y las proyecciones hacia el futuro. Nos ata a lo que ya sucedió y nos obsesiona con lo que podría venir, robándonos así la posibilidad de vivir en el único momento que realmente existe, el ahora.
Piensa en cómo a veces revivimos una discusión pasada. No importa si ocurrió hace días o años, la mente vuelve a ese instante una y otra vez, creando nuevas respuestas, justificando lo que dijimos o lamentando lo que no dijimos. Ese es el ego atrapándonos en una película que ya terminó, pero que seguimos proyectando en nuestra mente. Del mismo modo, el ego también nos lleva hacia el futuro. Nos dice, serás feliz cuando logres esto, cuando consigas aquel reconocimiento, cuando tengas lo que te falta. Pero esa felicidad siempre está en un mañana que nunca llega, porque en cuanto alcanzamos algo, el ego inventa un nuevo objetivo, un nuevo vacío que llenar. Así nos mantiene en un ciclo interminable de persecución. El budismo advierte que este apego al pasado y al futuro es una de las principales causas del sufrimiento. Cuando nos aferramos al pasado, cargamos con un peso que ya no podemos cambiar. Y cuando nos obsesionamos con el futuro, vivimos en ansiedad por algo que aún no existe. En ambos casos, perdemos el contacto con la vida que se despliega aquí y ahora. El taoísmo también nos enseña que el Tao se manifiesta únicamente en el presente. El río no fluye hacia ayer ni hacia mañana, fluye ahora. La flor no abre sus pétalos en el recuerdo ni en la expectativa, sino en el instante presente. El ego, al distraernos del presente, nos desconecta de ese fluir natural, como si viviéramos siempre un paso atrás o un paso adelante de la vida. Los estoicos, por su parte, invitaban a practicar la atención plena en lo que está frente a nosotros. Marco Aurelio decía, no pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debería ser un buen hombre. Sé uno. Con esto nos recordaba que la vida no ocurre en la abstracción de nuestras ideas, sino en el acto presente. El ego, al arrastrarnos a lo que ya no existe o a lo que aún no llega, nos impide vivir con integridad en el único lugar donde podemos actuar, el ahora. En la práctica, notar cómo el ego se mueve entre el pasado y el futuro puede ser un ejercicio transformador. Cuando te descubras atrapado en un recuerdo doloroso o en una expectativa ansiosa, haz una pausa y pregúntate, ¿qué hay aquí, ahora mismo? Respira, observa, escucha. Verás que en el presente no hay sufrimiento, solo experiencias que podemos vivir con serenidad. El ego es un viajero que nunca descansa porque nunca vive en el presente. Al reconocerlo, recuperamos la capacidad de habitar el instante, y con ello, la paz que el ego nos roba constantemente. En la siguiente enseñanza exploraremos otra de sus trampas más sutiles, cómo el ego se alimenta de la comparación constante, creando una ilusión de separación que nos hace olvidar que, en lo esencial, todos compartimos la misma naturaleza. Enseñanza 3. El ego y la ilusión de la comparación. El ego no puede sostenerse por sí mismo, necesita de algo externo para validarse. Y una de sus formas favoritas de alimentarse es a través de la comparación. Observa cómo opera. Apenas vemos a alguien con más éxito, más reconocimiento, más riqueza o más belleza, inmediatamente surge en nosotros una voz que dice, yo no tengo eso, yo no soy suficiente, o, al contrario, yo soy mejor que esa persona. La comparación es la base de la ilusión del ego. Nos hace creer que nuestra valía depende de medirnos frente a otros, que nuestro lugar en el mundo se define por la posición que ocupamos en relación con los demás. Pero lo que no vemos es que esa comparación nunca termina, porque siempre habrá alguien con más o con menos en cualquier aspecto. Y así, el ego nos mantiene atrapados en una carrera interminable, donde nunca alcanzamos una verdadera paz. El budismo nos recuerda que esta ilusión nace del deseo y del apego. El deseo de ser más, el apego a una imagen idealizada de nosotros mismos. Y mientras persigamos esa comparación, nunca estaremos satisfechos. Incluso cuando logramos aquello que tanto anhelábamos, el ego pronto encuentra una nueva medida para inquietarnos, una meta más alta, una persona mejor con la cual compararnos. El taoísmo enseña algo completamente diferente. El río no compite con el árbol, la luna no se siente inferior al sol. Cada elemento de la naturaleza cumple su función, brilla con su propia luz, sin necesidad de competir. Si miramos a la naturaleza, comprendemos que no existe comparación, solo diversidad. Cada ser es expresión única del Tao, y su valor no se mide en relación con otro. Los estoicos también rechazaban la trampa de la comparación. Epicteto decía, si quieres progresar, deja de preocuparte por lo que otros piensan de ti. Para ellos, la verdadera grandeza estaba en vivir de acuerdo con la virtud y la razón, no en acumular prestigio o reconocimiento. El ego, al hacernos depender de las miradas ajenas, nos roba nuestra libertad interior. En la práctica, podemos empezar a liberarnos de la comparación observando cómo surge en la vida diaria. Cuando abrimos las redes sociales y sentimos envidia, cuando escuchamos el logro de alguien y aparece el deseo de igualarlo, podemos detenernos y recordar, esto es el ego buscando alimentarse. En ese momento,
Podemos elegir otra respuesta, agradecer por lo que somos, por lo que tenemos, y reconocer el valor del otro sin sentirnos menos. La comparación es un espejismo que crea separación, cuando en realidad estamos profundamente conectados. Romper con esa ilusión no significa dejar de mejorar, sino dejar de medir nuestra vida con reglas ajenas. La verdadera libertad llega cuando entendemos que no necesitamos competir para ser valiosos, ya lo somos, simplemente por existir. En la siguiente enseñanza veremos cómo el ego también se esconde en nuestra necesidad de tener siempre la razón, y cómo soltar esa obsesión abre la puerta a la paz interior y a relaciones más auténticas. Enseñanza 4. El ego y la necesidad de tener la razón. Una de las trampas más sutiles y poderosas del ego es la obsesión con tener la razón. Observa cómo actúa. En una discusión, muchas veces no buscamos comprender al otro, sino confirmar nuestra visión. No escuchamos para entender, sino para responder. El ego convierte cada intercambio en una batalla silenciosa, donde lo que importa no es la verdad, sino la victoria. Esta necesidad de tener la razón no surge de la sabiduría, sino del miedo. Miedo a quedar en evidencia, miedo a parecer débiles, miedo a que la imagen que hemos construido de nosotros mismos se vea cuestionada. El ego teme al error porque lo interpreta como una amenaza a su existencia. Por eso lucha, se defiende, se justifica, incluso cuando en lo profundo sabemos que podríamos estar equivocados. El budismo nos invita a observar este fenómeno desde el desapego. La verdad no se defiende con gritos ni con argumentos interminables, la verdad simplemente es. Cuando comprendemos esto, dejamos de necesitar tener la razón todo el tiempo y comenzamos a practicar la escucha consciente, que es mucho más transformadora que cualquier imposición verbal. El taoísmo también nos enseña esta lección a través de la humildad del sabio. El sabio taoísta no busca imponerse, no necesita ser reconocido como dueño de la verdad. Se mueve con suavidad, sabiendo que el Tao fluye más allá de cualquier opinión personal. La verdad no se atrapa con palabras, se vive en silencio. Y el que ha comprendido esto no tiene necesidad de discutir para demostrar nada. Los estoicos, por su parte, practicaban la idea de que lo importante no es ganar una discusión, sino vivir de acuerdo con la virtud. Epicteto decía que, en muchos casos, es más sabio guardar silencio que enredarse en debates sin fin. La serenidad, para ellos, era un valor más alto que la victoria verbal. En la práctica, podemos empezar a liberarnos de esta trampa del ego cultivando la humildad de decir, no lo sé o puede que tengas razón. Estas frases, tan simples, liberan una enorme carga. Porque cuando ya no necesitamos ganar todas las discusiones, comenzamos a descubrir la paz que nace de aceptar que la verdad es más amplia que cualquier punto de vista individual. La necesidad de tener siempre la razón es, en el fondo, un espejismo. Nadie pierde dignidad al reconocer un error, al contrario, gana libertad. Porque en ese instante deja de estar atrapado en el juego del ego y se abre al aprendizaje. En la siguiente enseñanza veremos cómo el ego también se manifiesta en el apego a las posesiones y logros, haciéndonos creer que somos lo que tenemos, cuando en realidad nuestra esencia es mucho más amplia que cualquier acumulación. Enseñanza 5. El ego y la ilusión de poseer. El ego tiene una habilidad muy particular, hacernos creer que somos lo que tenemos. Se alimenta de nuestras posesiones, de nuestros logros, de los títulos que acumulamos, de las historias que contamos sobre nosotros mismos. Mientras más sumamos a esta lista, más cree el ego que existe. Pero en cuanto algo se pierde, aparece el vacío, la inseguridad, el miedo. Piensa en cómo solemos decir, mi casa, mi trabajo, mi pareja, mi cuerpo. Estas palabras parecen normales, pero esconden una ilusión, la idea de que esas cosas son parte de nuestra identidad. Cuando las tenemos, sentimos orgullo y seguridad. Cuando las perdemos, sentimos que también perdemos una parte de nosotros. Pero lo cierto es que ninguna de esas cosas es lo que realmente somos. El budismo es claro al respecto, todo es impermanente. Lo que hoy llamamos mío mañana puede desaparecer. El apego a las posesiones es una de las raíces del sufrimiento, porque nos hace depender de lo que nunca está garantizado. El ego convierte lo transitorio en un refugio, y tarde o temprano, ese refugio se derrumba. El taoísmo nos enseña a mirar la vida con otra perspectiva. En la naturaleza nada se aferra. Los árboles dejan caer sus hojas en otoño sin resistirse, los ríos cambian su curso sin quejarse, las estaciones pasan sin detenerse en el tiempo. Solo el ser humano, atrapado por el ego, se aferra a lo que debería soltar. Y en ese aferrarse, pierde la libertad de fluir con el Tao. Los estoicos también lo sabían. Epicteto decía, nunca digas de nada, lo he perdido, sino, lo he devuelto, punto. Para ellos, todo lo externo era un préstamo del universo,
algo que nos acompaña por un tiempo y luego sigue su camino. Creer que algo nos pertenece para siempre es engañarnos. En la práctica, podemos notar esta trampa del ego cuando sentimos que nuestro valor aumenta o disminuye según lo que poseemos. Cuando el nuevo objeto, el nuevo logro o la nueva apariencia parecen darnos identidad, estamos alimentando una ilusión. La verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que podemos ser incluso cuando todo se va. Liberarnos de la ilusión de poseer no significa rechazar las cosas materiales, sino aprender a disfrutarlas sin aferrarnos. Usarlas con gratitud, pero no depender de ellas para definirnos. Porque lo que somos va mucho más allá de lo que tenemos, está en la conciencia que observa, en el ser que permanece incluso cuando todo lo demás cambia. En la siguiente enseñanza veremos cómo el ego también se disfraza de búsqueda de reconocimiento, convenciéndonos de que nuestra valía depende de la aprobación externa, cuando en realidad la paz solo llega al soltar esa necesidad. Enseñanza 6. El ego y la trampa del reconocimiento. Uno de los disfraces más sutiles y persistentes del ego es la necesidad de ser reconocido. Desde pequeños aprendemos a buscar aprobación, una sonrisa de nuestros padres, una calificación en la escuela, un aplauso en alguna actividad. Poco a poco, esa búsqueda se convierte en una forma de medir nuestro valor. El ego se alimenta de cada mirada de aprobación, de cada comentario positivo, de cada señal de que existimos para los demás. Pero aquí está la trampa, esa satisfacción nunca dura. El reconocimiento externo es como una chispa que ilumina por un instante, pero se apaga de inmediato, y entonces necesitamos otra chispa más. El ego nos mantiene atrapados en un ciclo interminable, donde la paz interior parece depender de la opinión ajena. El budismo enseña que esta búsqueda constante es una de las fuentes más profundas de sufrimiento, porque lo que buscamos fuera es algo que, en realidad, solo puede nacer dentro. Ningún elogio externo podrá llenar el vacío que deja una identidad construida sobre la inseguridad. Solo cuando comprendemos que la verdadera validación está en nuestra propia conciencia, podemos liberarnos de esa dependencia. El taoísmo nos invita a observar cómo en la naturaleza nada necesita reconocimiento para cumplir su propósito. El sol no pide aplausos para brillar, ni los pájaros esperan aprobación para cantar. Cumplen con lo que son en silencio, porque saben que su valor no depende de la mirada externa. Cuando nos dejamos atrapar por el ego, olvidamos esta simplicidad y buscamos incansablemente un espejo en el que sentirnos validados. Los estoicos también lo advirtieron. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones: la fama es algo vacío y fútil, lo único que importa es vivir en armonía con la naturaleza y con tu razón. Para ellos, la aprobación externa era tan inestable que confiar en ella era como construir una casa sobre la arena. La verdadera fortaleza está en ser coherentes con nuestros principios, aunque nadie lo reconozca. En la práctica, podemos observar esta trampa del ego en lo cotidiano, cuando publicamos algo solo esperando recibir aprobación, cuando adaptamos nuestro comportamiento para agradar a todos, cuando sentimos ansiedad si alguien no reconoce nuestro esfuerzo. En esos momentos, el ego nos susurra que nuestra valía depende de la mirada ajena. Liberarnos de esta trampa significa recordar que el reconocimiento más importante no es el que viene de afuera, sino el que nace de vivir en coherencia con nosotros mismos. Cuando lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos están en armonía, ya no necesitamos aplausos, la paz interior se convierte en nuestro verdadero premio. En la siguiente enseñanza veremos cómo el ego, además de buscar reconocimiento, también se esconde en la necesidad de control. Una ilusión que nos agota y que solo puede disolverse cuando aprendemos a soltar y confiar en el flujo natural de la vida. Enseñanza 7. El ego y la ilusión del control. El ego no solo busca reconocimiento y posesiones, también se obsesiona con el control. Quiere asegurarse de que todo ocurra según sus planes, de que las personas actúen de la forma que espera, de que la vida siga el guión que ha diseñado. Pero la realidad es que la vida no obedece a nuestros deseos. Es como un río inmenso que fluye en todas direcciones, y cuanto más intentamos contenerlo con nuestras manos, más se nos escapa. El ego teme la incertidumbre, porque allí pierde su terreno. Y por eso se aferra a la ilusión de control. Nos hace creer que si planificamos cada detalle, si controlamos a quienes nos rodean, si nos anticipamos a cada posibilidad, podremos estar seguros. Pero esa seguridad es falsa, basta un giro inesperado, una palabra ajena, un accidente mínimo, para que el castillo que construimos se derrumbe. El budismo enseña que el apego al control es una de las mayores causas de sufrimiento, porque la vida es impermanente por naturaleza. Todo cambia, todo se transforma, y pretender detener el cambio es como querer que el viento deje de soplar. El ego se resiste a aceptar esta verdad, y en esa resistencia nos roba la paz. El taoísmo, en cambio, nos muestra un camino distinto.
el del fluir. Lao Tse decía que el sabio no lucha contra la corriente, sino que aprende a moverse con ella. No se aferra a lo que no puede retener, ni se angustia por lo que no puede prever. Su fortaleza está en la confianza, en saber que incluso cuando el río cambia de curso, siempre lo conduce hacia el mar. Los estoicos coincidían en esta visión. Epicteto afirmaba, de las cosas, unas dependen de nosotros y otras no. La sabiduría está en distinguirlas. El ego quiere controlarlo todo, incluso lo que nunca podrá controlar. El sabio, en cambio, acepta lo que escapa de sus manos y dirige su energía hacia lo que sí depende de él, sus pensamientos, sus acciones, su actitud ante la vida. En la práctica, podemos observar esta trampa cuando nos frustramos porque las personas no actúan como esperamos, cuando sentimos ansiedad al no poder prever el futuro, o cuando nos enojamos por cambios que escapan a nuestra voluntad. En esos momentos, el ego grita, esto no debería ser así. Pero si hacemos una pausa y recordamos que la vida es más grande que nuestros planes, podemos soltar y confiar. Liberarnos de la ilusión del control no significa rendirnos pasivamente, sino actuar con serenidad en lo que depende de nosotros y soltar lo que no. Es descubrir que la verdadera paz no viene de controlar la vida, sino de confiar en ella. En la siguiente enseñanza veremos cómo, cuando reconocemos todas estas trampas del ego, podemos empezar a desidentificarnos de él y vivir con mayor libertad, descubriendo que lo que somos en esencia no necesita máscaras ni ilusiones para existir. Enseñanza 8. Más allá del ego, descubrir lo que realmente somos. Después de observar cómo el ego se disfraza en nuestras vidas, como máscara, como pasado y futuro, como comparación, como necesidad de tener la razón, como apego, como búsqueda de reconocimiento y como control, surge una pregunta inevitable: ¿qué queda cuando el ego se disuelve? ¿Quiénes somos en realidad, más allá de ese espejismo? El ego nos hace creer que sin él no hay identidad, que si lo soltamos quedaremos vacíos. Pero la paradoja es que cuando dejamos de identificarnos con él, lo que descubrimos no es vacío, sino plenitud. Detrás de la máscara del ego existe una presencia silenciosa, un espacio amplio que siempre estuvo allí observando. Esa conciencia no necesita justificarse, no necesita competir, no necesita controlarlo todo. Simplemente es. El budismo enseña que esta esencia más allá del ego es como un cielo despejado. Las nubes, los pensamientos, las emociones, las comparaciones, pueden cubrirlo por momentos, pero nunca lo dañan. El cielo siempre permanece intacto, abierto, inmenso. El problema es que confundimos las nubes con el cielo, el ego con lo que somos. Pero cuando recordamos que somos ese fondo luminoso y no las formas pasajeras, encontramos una libertad inquebrantable. El taoísmo lo expresa de otra manera: cuando dejamos de imponer nuestro yo rígido a la vida, entramos en armonía con el Tao. Nos convertimos en parte de ese fluir natural que no se esfuerza por ser, simplemente es. Y en ese fluir, la lucha se disuelve, la rigidez desaparece, y la vida recupera su sencillez. Los estoicos también intuían esta verdad al hablar de vivir de acuerdo con la naturaleza. Para ellos, el sabio era aquel que reconocía su lugar en el orden del cosmos, sin pretender ser más de lo que era, sin apegarse a ilusiones. Esa aceptación humilde era, en realidad, la mayor fortaleza. En la práctica, ir más allá del ego significa empezar a observarlo sin identificarnos. Cuando sentimos celos, envidia, orgullo o necesidad de control, podemos decirnos, esto es el ego. Al hacerlo, tomamos distancia, dejamos de ser arrastrados por él. Poco a poco, esa distancia se convierte en libertad. Descubrimos que no somos esa voz interna que nunca se calla, sino la conciencia que la observa. Más allá del ego no hay una identidad fija, no hay un yo rígido, pero hay algo mucho más grande, un estado de presencia, de calma, de conexión con todo. Y al habitarlo, ya no necesitamos máscaras ni validaciones externas, porque encontramos en nosotros mismos la paz que tanto buscábamos afuera. En la conclusión reuniremos todas estas enseñanzas para comprender cómo el ego, siendo solo un espejismo, pierde su poder cuando dejamos de creer en él. Y descubriremos que la verdadera libertad surge cuando recordamos lo que siempre hemos sido: presencia pura, consciente y libre. El ego es un hábil ilusionista. Nos hace creer que somos nuestras posesiones, nuestras ideas, nuestras heridas, nuestras victorias y derrotas. Nos convence de que sin él estaríamos vacíos, de que necesitamos defenderlo, alimentarlo y protegerlo a toda costa. Y, sin embargo, cuando miramos con atención, descubrimos que el ego no es más que un reflejo. Parece real, pero no podemos atraparlo. Es un espejismo que solo tiene poder mientras lo creemos. El budismo nos recuerda que aferrarnos al ego es aferrarnos al sufrimiento.
El taoísmo nos enseña que, al soltarlo, volvemos a fluir en armonía con el orden natural de la vida. Y los estoicos nos muestran que la verdadera libertad está en no depender de lo externo, en gobernar nuestro interior en lugar de intentar controlar el mundo. El ego es un espejismo porque siempre busca validarse en lo que cambia, en el pasado que ya se fue, en el futuro que aún no llega, en la mirada de los demás, en las posesiones que nunca son permanentes. Pero cuando dejamos de identificarnos con él, lo que encontramos no es vacío ni pérdida, sino presencia. Descubrimos que detrás del ruido de la mente siempre estuvo un fondo silencioso, abierto, sereno, nuestro ser más profundo. La invitación es simple, aunque poderosa: observa al ego sin pelear con él. Reconoce sus trampas cuando busque compararte, cuando te haga depender de la aprobación, cuando te empuje a controlar lo incontrolable. Y al reconocerlo, su poder comienza a desvanecerse. Porque el ego no puede sobrevivir a la luz de la conciencia. Recuerda esta enseñanza: el ego es un espejismo. Si lo persigues, nunca lo alcanzas. Si lo observas, desaparece. Al final, lo que queda es lo que siempre estuvo allí, tu esencia, libre, serena, plena. Y en esa libertad, la vida deja de ser una lucha y se convierte en un fluir. No necesitas defender una imagen, no necesitas ganar todas las batallas, no necesitas llenarte de más. Porque ya eres, y eso basta.